Muy buenos días, estimados alumnos. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de Organización de Programas Auxiliares del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a finalizar ya hablando del Ministerio de Jóvenes. La semana pasada tuvimos también hablando un poco acerca del Ministerio de Jóvenes, básicamente algunas perspectivas, cosas fundamentales, principios, rectores que deben de definir, que deben de fundamentar todo buen Ministerio de Jóvenes. Y en esta oportunidad vamos a aterrizar ya un poco más esos conceptos, toda esta filosofía del Ministerio de Jóvenes hacia la organización de un ministerio ya de por sí en una iglesia. Entonces estos temas, no solamente estos, pero todos los anteriores en el curso, siempre están enfocados desde el punto de vista de cómo empezar alguno de estos ministerios como parte de la construcción, de elaboración, de la plantación de una nueva iglesia o de una iglesia que no tenga alguno de estos ministerios. Así que si en alguna oportunidad pues usted está plantando una iglesia o desea plantar una iglesia o desea implementar un ministerio de jóvenes en este caso en su iglesia porque no lo tiene, pues esto te va a ayudar. Tal vez no están exactamente todos los pasos definidos porque los ministerios de jóvenes varían en cuanto a su trabajo, su funcionalidad, pero sí queremos dejar el panorama bíblico, el fundamento teórico, valga la redundancia, de lo que se necesita para poder empezar un ministerio de ese tipo. El día de hoy vamos a ver algunos temas que considero en la experiencia que puedo tener y recolectado también del material que se puede encontrar y de la conversación con otros hermanos que tienen experiencia, incluso mucho más, en el Ministerio de Jóvenes. Dos cositas importantes. En primer lugar, el propósito del ministerio. ¿Qué queremos conseguir con el Ministerio de Jóvenes? ¿Cuáles son las dos columnas fundamentales que deben de marcar el trabajo, el buen trabajo del Ministerio de Jóvenes? Cómo trabajar con un equipo de liderazgo, cómo formarlo, de jóvenes me refiero, cuál es la estrategia de trabajo integrado que buscamos. Recuerda, siempre estamos tratando o debemos de tratar que el Ministerio de Jóvenes no se convierta en una pequeña iglesia dentro de la iglesia, sino que sea un ministerio que trabaje de manera integrada con los demás ministerios dentro de la iglesia local. Eso es lo que queremos. Algunas propuestas de temas que pueden ser útiles, o por lo menos categorías de temas que pueden ser útiles para que usted pueda desarrollar una serie de temas, tal vez por un año, por 2 años, a trabajar en el ministerio. Siempre es bueno cuando empezamos a trabajar en un ministerio de jóvenes, marcar un horizonte de por lo menos 2 a 3 años de trabajo, ¿sí? Si solamente marcamos un horizonte de trabajo cada año, pues va a ser un poquito reactivo el trabajo. Luego vamos a hablar de eso con más detenimiento. Un poco también cómo buscamos el financiamiento, siempre es algo que se necesita, ¿verdad? En todos los ministerios el financiamiento y nunca hay suficiente. La segregación, que hablamos también la semana anterior, y cómo se manejan los conflictos y los problemas dentro del Ministerio Juvenil, y terminaremos con una palabra de ánimo a todos aquellos que están embarcados en esta difícil pero hermosa tarea de trabajar con los jóvenes. ¿Qué propósito queremos para el ministerio? ¿Qué queremos perseguir? ¿Hacia dónde queremos llegar? En primer lugar, considera estos siguientes propósitos como parte importante de lo que tú quisieras obtener o de lo que tú quisieras buscar con un ministerio de jóvenes. En primer lugar, y por supuesto, es alcanzar jóvenes para Cristo, ¿verdad? Siempre lo digo, la gran comisión es la misma para todos, es para la iglesia y es para todos los ministerios también. Entonces, si la iglesia está buscando alcanzar personas para Cristo, pues el ministerio de jóvenes debe estar buscando alcanzar jóvenes también para Cristo. Entonces esto marca ya cuál es el corte, cuál es la idiosincrasia del ministerio evangelístico. Queremos buscar personas, no queremos, y eso nos va a guardar de que el ministerio se convierta solamente en una actividad meramente social o de mero entretenimiento para los jóvenes de la iglesia, sino es una juventud con una misión, ¿no? Una juventud con una misión que va en pos de alcanzar jóvenes y todo lo que hace está marcado por esa iniciativa. También obviamente queremos disipular a esos jóvenes que podamos ganar para Cristo, disipularlos para que aprendan a amar y a seguir a Cristo con toda su vida, y eso es un gran reto, es un gran desafío en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, digo ahora, es bastante difícil ser un joven cristiano. Yo he sido joven cristiano, no me considero tan viejo tampoco, pero llegué a Cristo en mis 19 años, entonces mucho de mi juventud la pasé en la iglesia, eh, y comparando, considerando mis tiempos a los de ahora, yo digo
caramba, la juventud cristiana enfrenta ahora muchas más presiones con las redes sociales, con la tecnología, con la inmoralidad sexual que se ha disparado en todos lados, con los mismos problemas económicos y todas las circunstancias aledañas a este mundo que nos rodea. Pues es más difícil ahora ser joven y cristiano y vivir para el Señor. Entonces hay que enfatizar muchísimo, hay que trabajar mucho en el discipulado, en el fundamentar a los jóvenes con las verdades bíblicas que le permitan caminar de una manera firme en su fe durante los años dificultosos de la juventud. También queremos entrenar y capacitar a esos jóvenes para que ganen más jóvenes y que se involucren en los ministerios de la iglesia. Es decir, no solo queremos ganarlo, no solo queremos que ese joven camine firme en su propia fe, sino que aprenda a compartir su fe, que desee compartirla y que se vuelva también un evangelista, ¿no? En una de las clases de mi curso de Introducción al Evangelismo, que tengo el privilegio también de dictar en el seminario, digo la siguiente frase, ¿no? Nosotros evangelizamos para ganar discípulos, discipulamos para ganar evangelistas, para ser evangelistas, ¿no? Para que estas personas ganen a sí mismo a otras personas para el Señor. Y eso es un buen deseo y es algo que tenemos que ser intencionales en tratar de conseguir. Y obviamente que se involucren en los ministerios de la iglesia, ¿sí? Ese es un tema que desde el liderazgo del ministerio de jóvenes tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? No solamente queremos que los jóvenes asistan a nuestra reunión de jóvenes, queremos que los jóvenes se planten en la iglesia, se involucren, hagan relaciones con otros hermanos, conozcan a otros hermanos y crezcan en su servicio, no solo dentro del ministerio de jóvenes, sino dentro de toda la iglesia local. Una iglesia que tiene un ministerio de jóvenes fuerte, creciente, vibrante, tiene el futuro asegurado porque de este grupo de jóvenes están saliendo y van a salir los futuros servidores del Señor, los futuros líderes, los futuros hombres y mujeres que van a llevar adelante la obra de Dios. Hermano, hablemos claro, usted va a entrar en el ministerio, si es que no lo está ya, y va a darse cuenta, hermanos, que muchas veces, lamentablemente, cuando uno trabaja en el ministerio y trabaja con personas que llegan a Cristo en su edad adulta o en la tercera edad, es un poco más difícil trabajar. ¿Por qué? No lo digo de manera general, hay hermanos y hermanas, ancianos o mayores, hermosos, lindos hermanos, pero también hay muchos hermanos que ya tienen ideas preconcebidas, que ya vienen con una forma de ser y es bien difícil, hermanos, que cambien su manera de actuar, que se adapten, o incluso vienen hermanos de otras iglesias ya maduros, no solo probablemente la fe, pero maduros en su edad y ya vienen formados con una manera de pensar, incluso ya con una doctrina y por más que estos hermanos se adapten y todo, o traten de adaptarse, muchas veces, hermanos, es difícil cambiar ese ADN con el que vienen o con el que han sido formados, que a veces no necesariamente es el ADN que usted tiene en su iglesia. Y se lo digo por experiencia, hermanos. Sin embargo, cuando usted gana jóvenes y los forma con la visión de lo que usted está anhelando hacer para la gloria del Señor, los forma, los entrena, los capacita, les da una escuela de cómo se hacen las cosas, de cómo se trabaja, el joven es más moldeable, es más receptivo, es más flexible. Entonces, no con esto quiero, por supuesto, desprestigiar a la población adulta o anciana de nuestras iglesias. Lo que estoy diciendo es que en términos prácticos, si te estoy hablando de la practicidad del ministerio, lo que vas a ver en el ministerio es que, hermanos, muchas veces es preferible o es más fácil formar jóvenes, adolescentes en la visión de la iglesia, en lo que usted desea plasmar en la congregación, que trabajar con personas que ya vienen con una mentalidad, que ya vienen con una formación y que es difícil, hermanos, muchas veces que puedan adaptarse, que puedan flexibilizarse. Queremos también entrenar y capacitar a los jóvenes para una vida adulta, responsable y de buen testimonio. El ministerio tiene que ser integral, hermanos, ¿sí? No queremos solamente tener jóvenes que son de repente muy diligentes en la iglesia, de repente son muy serviciales en la iglesia, pero en su casa son un desastre, o en su vida financiera son un desastre, o en su vida sentimental son un desastre. No queremos esto, queremos que el ministerio trabaje o ministre, valga la redundancia, de manera integral al joven, no solamente enseñándole
la doctrina, pero enseñándole a cómo aterrizar esa doctrina en las áreas de su vida y por ende ser de bendición y ser de testimonio, porque de nada nos sirve tener una población, un ejército de jóvenes que responden sí, amén a todo lo que la iglesia les pide hacer como labores operativas, pero que no están dando buen testimonio ante el mundo incrédulo de cómo se vive la fe. Y también, por último, queremos capacitar a los jóvenes, es un tema importante también, para que escojan adecuadamente a su cónyuge, ¿no? La juventud, hermanos, la adolescencia, la juventud es una etapa donde los jóvenes toman muchas decisiones importantes y una de ellas es la decisión con quién se van a casar. Entonces, no queremos ser ajenos a esto, queremos, por supuesto, la iglesia no te va a decir con quién te vas a casar, pero sí queremos enseñar principios bíblicos, principios de la palabra del Señor que puedan ayudar a que esos jóvenes pongan los cimientos correctos de su vida para una vida satisfactoria. Y tiene que ver mucho de esto con tal vez el trabajo, los estudios que van a seguir, la persona con la cual se van a casar. Son cosas que el líder de jóvenes tiene que considerar dentro de su enseñanza, dentro de su consejería, dentro de su asesoramiento a los jóvenes. ¿Sí? No podemos ignorar esas cosas. Entonces, vuelvo a repetir, el trabajo con los jóvenes es integral. Queremos trabajar, ¿no? Queremos tocar, queremos incidir en el área espiritual, por supuesto. Queremos que el joven ore, queremos que el joven ayune, queremos que el joven lea la palabra, queremos que el joven no solamente asista a las reuniones de jóvenes porque ahí están los amigos, pero queremos que también el joven esté el domingo allí bien sentado en primera fila escuchando la palabra de Dios. Queremos que el joven no solamente esté involucrado en los juegos o en las dinámicas de la reunión de jóvenes, pero queremos que el joven también esté involucrado en el servicio al Señor el día domingo, los días de semana. Entonces queremos que el joven desarrolle una vida espiritual sana y fervorosa, como dice Pablo a Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros, en el capítulo 4 de su primera carta a Timoteo. Entonces queremos que el crecimiento del joven otros lo puedan ver, y lo tomen en serio, ¿no? Pablo decía a Timoteo también que nadie tenga en poco tu juventud, y para esto el joven tiene que ser ejemplo, ¿no? Para que te puedan tomar en serio como joven, entonces tienes que ser ejemplo. Si no eres ejemplo, jamás nadie te va a tomar en serio. Y tal vez muchas de las cosas y esto es un círculo vicioso, muchas de las cosas que se acusa a la juventud cristiana es de ser inestable, de ser voluble, de no dar buen testimonio, pero claro, parte de esto es responsabilidad del mismo joven, pero también parte de esto es responsabilidad del ministerio, porque los ministerios no estamos trabajando de manera integral, estamos solamente dando la palabra o estamos dando temas que están desconectados de la vida del joven y estamos de alguna manera acostumbrando al joven a asistir al rito, a la reunión de jóvenes, pero no se vuelve una vida eso, no se vuelve una vivencia. Entonces queremos justamente por eso no solo incidir en el área espiritual, es decir, no solamente queremos enseñar al joven acerca de la vida de Daniel, pero queremos que el joven sepa cómo la vida de Daniel puede influir en su vida, en su propia vida, cómo él puede imitar las características de Daniel, de José, de David o de cualquier otro tema bíblico que se pueda tocar en las reuniones de jóvenes. Queremos orientar, queremos guiar, queremos capacitar al joven en su vocación, es decir, a qué se va a dedicar, qué va a hacer de su vida. Si es que va a estudiar una profesión, un oficio, o va a desarrollar algún talento para emprendimientos, o va a dedicarse a la obra del Señor. Y no queremos hacer la separación entre lo sagrado y secular, porque no hay esa separación, todo es servicio al Señor, todo es lo que Dios nos da, y una cosa no discrimina a la otra, es decir, el hecho de estar en la obra del Señor no discrimina que usted pueda prepararse, que usted pueda desarrollar algún talento y viceversa. Queremos que el joven entonces tenga claro esto. Queremos que el joven tenga claro esto porque muchas veces el joven no lo tiene claro. Muchas veces los jóvenes están en la academia y ni siquiera saben que van a estudiar o no entran a la academia o no consideran el estudio algo importante y vemos jóvenes hermanos que tienen ya su edad y no han estudiado nada porque no tienen claro nada y lo más fácil es, por lo menos en este país, es salen del colegio e inmediatamente se ponen a trabajar y ya después es muy difícil que puedan entrar o tener una línea de a dónde quieren ir. Entonces la iglesia puede ayudar, porque tal vez en casa no reciben esa orientación, pero en la iglesia los hermanos, los líderes pueden ayudar, pueden orientar, pueden dar visión a la juventud acerca de qué hacer, de cómo poder hacerlo. ¿Sí? También el tema familiar, cómo el joven tiene que ser de bendición para su familia, honrar a sus padres, apoyar en su casa económicamente y espiritualmente, moralmente, siendo ejemplo, cómo poder salir en bendición de su familia para entrar en bendición a formar una nueva familia
preparándose para cuando se casados y cuando críen hijos. Entonces, son cosas importantes que el joven y la señorita tienen que aprender, no tomar la versión Disney del amor, ¿no? Que conozcas a una chica bonita, él te mira, tú eres bonita, eres guapo, y se enamora, mariposas en el cielo y ya está, ¿no? Y fueron felices para siempre. Eso no es real, así no son las cosas, ¿sí? Es enseñarle a la juventud qué es lo que se van a enfrentar, qué es lo que viene, ¿no? Y cómo tienen que enfrentarlo. El área sexual también, por supuesto, ¿no? El cuidarse, mantenerse puros, vírgenes hasta el matrimonio, la importancia de esto, la importancia de mantenerse limpios de la inmoralidad sexual que impera en estos tiempos, el tema del servicio, ¿no? Cómo el joven puede involucrarse en la obra del Señor y poner sus dones al servicio del Señor. Una de las preguntas que más me han hecho, ¿no? Que más se repiten cuando he conversado con jóvenes en campamentos o en alguna conferencia o cuando he ido a visitar alguna iglesia, una de las preguntas que más me repiten los jóvenes es: pastor o hermano, de cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, es decir, cómo sé yo qué es lo que Dios quiere que yo le sirva, cómo sé a qué Dios me ha llamado. Es una de las preguntas que más me repiten. Y una de las cosas que yo siempre digo es: hermano o hermana, usted sirva en todo lo que pueda. Usted sirva en todo lo que pueda y sirva y siga sirviéndole. Porque en ese servicio constante, en ese ejercicio constante, usted va a comenzar a darse cuenta y se va a ir perfilando hacia algo, ¿no? Esa fue mi experiencia y lo que puedo aconsejar. Uno se va perfilando hacia algo y va descubriendo, uno, el deseo de su corazón. Dos, la confirmación de los hermanos que dicen: oye, tú, el Señor te usa en esta área. Y tres, las puertas abiertas, ¿no? Que Dios va abriendo puertas para esa área en la cual el Señor quiere usarte. Entonces, un consejo que los jóvenes tienen que conocer y tienen que saber. El tema de las relaciones, ¿no? Cómo poder, no solamente me refiero a las relaciones amorosas, sino en general. El joven muchas veces de por sí es un poco arisco, un poco solamente confiado con las personas que son sus amigos, pero el joven tiene que aprender a tener buenas relaciones con todos. Y eso es el Ministerio de Jóvenes es un buen lugar para hacerlo, ¿sí? No solamente, por eso que estoy en contra de los ministerios de jóvenes de los cuales solamente los jovencitos están ahí recluidos y entre ellos nomás juegan, entre ellos conversan, ¿no? Yo estoy en contra de esas cosas. Pienso que el Ministerio de Jóvenes tiene que ser, claro, un espacio en el cual los jóvenes estén con sus hermanos o jóvenes de la misma edad, pero abierto a tener relación, a tener comunión con hermanos de otras edades, con matrimonios, con ancianos, con gente en la iglesia que pueden conocer y pueden interrelacionarse. Y por último también el tema de las finanzas. Muy importante ahora los jóvenes aprendan educación financiera desde su juventud, ¿no? Para evitar tener tantos problemas como ahora tienen muchos hermanos porque no tuvieron una adecuada educación financiera. Entonces, algunos propósitos, cosas importantes que usted puede considerar dentro del trabajo del Ministerio de Jóvenes. Dos columnas fundamentales del Ministerio que no podemos dejar de lado es el evangelismo, la primera columna, el evangelismo relacional, ¿sí? Hermanos, nosotros en el Ministerio de Jóvenes no competimos contra el mundo en entretenimiento, ¿sí? Digo esto porque a veces veo como algunos ministerios de jóvenes estamos tratando de ser cada vez más entretenidos, cada vez presentar algo novedoso, cada vez presentar algo loco, algo que a los jóvenes les llame la atención, pero estamos entrando en una carrera desgastante e inútil porque no tenemos ni el tiempo, ni los profesionales, ni los recursos que tiene Hollywood, que tiene centros de entretenimiento, ni malls, ni nada de esas cosas. No tenemos esas cosas para poder competir, ¿sí? A veces veo que iglesias gastan mucho dinero y muchos esfuerzos en hacer decoraciones cada vez más espectaculares, juegos cada vez más extremos y cosas que obviamente mantienen la atención del joven, porque a qué joven no le gusta esas cosas. Hasta a mí me gustaría seguramente verlos, no sé si jugar en ellos, pero el problema es que entramos en una carrera agotadora de decir, ok, ¿y qué hago de novedoso el próximo sábado? ¿No? Y no, Dios no nos ha llamado a competir contra el mundo en entretenimiento. Es decir, el entretenimiento es parte pienso yo, no solo del ministerio de jóvenes, creo yo, de la vida de la iglesia, y porque es parte de la comunión. Imagínate una comunión de hermanos sin risas, ¿no? Sería algo extraño. Normalmente los tiempos de comunión, como paseos o campamentos, son cosas bonitas marcadas por las risas, por los juegos, por las bromas sanas entre hermanos, ¿no?
Imagínate, vuelvo a repetir, un campamento, un paseo de la iglesia sin risas, ¿no? Sería algo bastante lúgubre, bastante tétrico. Pero las risas y el entretenimiento no es algo que la iglesia deba decir, no, esto es pecado. No, no es parte de la vida de la iglesia, por eso Dios nos ha dado risas y emociones para expresar, pero no es parte fundamental del ministerio, ¿sí? No hacemos ministerio para hacer reír, para hacer bromas o para tratar de que la gente la pase bien, no, ese no es el objetivo. Los jóvenes son muy bombardeados desde el mundo y el entretenimiento, ¿no? La distracción está muy marcada, ¿no? En este mundo, ¿no? Muchas veces se dice, y me han dicho muchas veces, pastor, no prediques tanto, ¿no? Porque la gente ya no atiende, ¿no? Y siempre me pongo a pensar, ¿y cómo era antes, verdad? Cuando hombres como Spurgeon y otros predicaban 2 horas, 3 horas y la iglesia estaba ahí, atenta, escuchando. Por supuesto, no me quiero comparar en absoluto con un hombre como Charles Spurgeon, no hay ni punto de comparación, pero a lo que voy es que la capacidad de atención no se ha reducido muchísimo, no porque seamos menos inteligentes, sino porque hay más distractores ahora en este mundo, ¿no? En los tiempos de Spurgeon la gente no tenía celular, ni WhatsApp, ni Facebook, ni YouTube, ni Twitter, como para que estén ahí mirando cada rato que tuitearon el amigo o el vecino, ¿no? Entonces hay muchas distracciones y los jóvenes están muy tentados por estas cosas, ¿no? Siempre digo, los jóvenes podrán no tener para comprarse una zapatilla, pero de que tienen un celular con redes sociales, estoy seguro que lo tienen, ¿no? Porque es algo que para los jóvenes es una necesidad y casi vital, ¿no? Entonces, ahora, con eso no quiero satanizar las redes sociales, no quiero decir que eso es un pecado y que desde la iglesia tenemos que enseñar que no se use Facebook, ni Twitter, ni YouTube porque es del diablo. No queremos caer en ese extremo, porque igual que otras cosas, en las redes sociales son amorales, son según cómo las uses. Las puedes usar para bien o las puedes usar para mal, por supuesto, ¿no? Entonces, y tiene su cuota de utilidad cuando la sabemos usar para la gloria de Dios. Entonces, no satanicemos estas herramientas ni estas cosas, sino utilicémoslas como herramientas del ministerio. Entonces, ¿a qué me refiero? Que muchas veces el ministerio tiene que replantearse, tiene que reinventarse, ¿cierto? Esta eventualidad de la pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a muchas iglesias y muchos pastores a reinventarnos. Y a lo que hacíamos antes de manera presencial, de una manera tradicional, como siempre se ha hecho, ahora lo hacemos de una manera virtual, online, y aún así me atrevo a decir que muchos solamente hemos trasladado el culto de lo presencial al online y eso tampoco es reinventarse. Lo que me refiero es que muchos no estamos utilizando y no estamos explotando toda la potencialidad de lo que se puede hacer con la tecnología, simplemente porque nos cuesta todavía un poquito salir del paradigma de cómo se han hecho las cosas siempre. Entonces, aprender acerca de esto, aprender de la tecnología y cómo utilizarla, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan estas cosas, entender el mundo en el cual se mueven los jóvenes para tratar de ministrarles con la palabra del Señor y utilizando estas cosas, es algo que requiere tiempo, requiere preparación y requiere pues el deseo de investigar para utilizarlas, no satanizarlas, no tenerles miedo, no escondernos de ellas, pero utilizarlas para el bienestar de la gloria del Señor. Pues recuerda lo que decía Pablo: yo a los judíos me echo como judío, a los griegos como griego, entonces a todos me echo de todos, dice, para ganar algunos, ¿no? Entonces, en este tiempo diríamos, no me he vuelto un youtuber para ganar a la gente, pero quiero entender cómo funciona YouTube para poder llegar a los jóvenes que ven YouTube. No quiero ser un pastor influencer de Facebook, no, porque considero que no es necesario, pero sí quiero entender cómo funciona Facebook, porque ahí están los jóvenes. Y quiero entender cómo funciona para tratar de llegar a la mayoría de jóvenes y ganar algunos para Cristo, ¿sí? A eso voy. Entonces, considéralo, hermano, considéralo, hermana. Usted dice, no, yo sí sé usar Facebook, ¿no? Porque tengo instalado en mi celular. No. Una cosa es que lo tengas instalado en tu celular y que lo abras de cuando en cuando y mire, ¿no? Eso no significa que sabes cómo funciona. Eso no significa que sabes cómo funciona. Si, por ejemplo, te voy a dar algunas palabras, ¿no? Si sabes cómo funciona el alcance orgánico, si sabes cómo funcionan los insights de Facebook, si sabes cómo funciona las visualizaciones y los views y cómo el algoritmo de Facebook rankea las posiciones y coloca y privilegia algunos posts y otros no. Entonces, si no entiendes cómo funciona esto, no entiendes Facebook. Si no entiendes cómo el algoritmo de YouTube
privilegia las búsquedas y privilegia los videos y pone unos encima de otros y categoriza y te muestra, porque si tú te das cuenta, cuando tú entras a YouTube te muestra contenido, según como tú vas buscando, te muestra contenido relacionado, y cuando tú pones el automatic play, la reproducción automática, pues te muestra videos relacionados siempre. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube está buscando y trabajando y mostrándote videos populares en función de los intereses que tú has demostrado a lo largo de toda tu vida, no solamente en YouTube, pero en las demás plataformas de Facebook, de Google. Entonces, si no entiendes cómo funciona esto, no puedes decir que entiendes YouTube. Y igual es con Twitter, igual es con Instagram y con las demás redes sociales. Muchos dirán, no, pero es un desperdicio de tiempo. Dependiendo cómo lo veas, hermano. Por supuesto, si tú quieres entender esto solamente por curiosidad, sí es un desperdicio de tiempo, porque hay cosas mejores en que invertir el tiempo. Pero si lo quieres entender para realmente utilizarlo, para llegar a muchas personas que, hermanos, no van a pisar un templo porque no tienen ningún interés, pero están ahí en ese ecosistema digital y tú puedes alcanzarles, entonces eso va a ser de gran ayuda. Me sorprende muchísimo cómo los mormones están trabajando fuerte, fuerte, fuerte y están metiendo dinero, porque los anuncios que muestran en YouTube, en Facebook son pagados, están metiendo dinero, están metiendo tecnología, porque están haciendo videos de muy buena calidad, están haciendo videos donde se ve que hay edición de video, y eso no es gratis, eso no es algo que cualquier persona lo pueda hacer, eso lo hacen profesionales de edición, están metiendo dinero, están metiendo inversión, están metiendo esfuerzo y están copando por todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya entendieron que la gente está allí. La gente ya no está en la calle, la gente en la calle está ocupada, la gente en la calle está ajetreada, la gente en la calle no te presta atención a un folleto, pero la gente está en los celulares, está en las tablets, está en los laptops, está en las redes sociales. Y hermanos, si no entendemos esto y no de alguna manera nos adecuamos, pues estamos perdiendo una cuota muy grande de cómo poder alcanzar a la gente de esta generación. Seguramente no nos guste, seguramente preferiríamos somos de la antigua generación, preferiríamos pararnos en una esquina y con el bombo cantar y mandar folletos y pensar que siempre va a ser así, pero hermanos, el mundo ya cambió. El mundo ya cambió. Y los que no se adapten a esta situación, pues van a perder muchísimo de cómo poder alcanzar a la gente para el Señor. Y esto es igual con los jóvenes también. La manera de ganar a jóvenes ya cambió. Antes ganábamos a los jóvenes ¿cómo? Salíamos a hacer mimos, salíamos a jugar partido con los jóvenes y ahí los invitábamos a la iglesia. Ya no funciona así, hermanos, ya no funciona así. Ahora es diferente y tenemos que adaptarnos, ¿sí? Los jóvenes deben hacer entonces en ese sentido activos evangelistas y aprender a distanciar, aprender a diferenciar lo social de lo espiritual. Algo que también ayuda muchísimo para el evangelismo, y hablando de las reuniones, es la música, es el ambiente, es la comunión. Si tú llegas a invitado a una reunión de jóvenes y todos los jóvenes están serios, ahí todos solemnes y todos ahí como que muy ceremoniosos, ¿no? Jóvenes por acá, señoritas por allá, probablemente el joven invitado no pensará regresar nunca más a esa reunión. Pero si ves una reunión amena, agradable, donde los jóvenes te hablan, te invitan, te hacen parte rápido de la reunión, entonces te sientes bastante inclinado a volver una segunda vez. Entonces es importante el ambiente, la música, incluso la música que se pueda tocar en las reuniones de jóvenes, la calidad, la letra, es importante. Y obviamente los temas que se traten, ¿no? Temas evangelísticos con un enfoque juvenil que sean que capten la atención del joven y que puedan llevarles hacia Cristo. Si no solamente queremos captar, no solo queremos entretener, pero queremos sobre todas las cosas llevarles hacia Cristo Jesús, porque al final eso es lo que la gente necesita, no solo los jóvenes, sino toda persona. También la segunda columna importante es el discipulado intencional, ¿sí? Y aquí queremos formar integralmente al joven en su doctrina, así que conozca la palabra de Dios, que conozca la doctrina. Una de las grandes cosas que adolece mucha juventud cristiana es doctrina. No conocen la doctrina, porque muchas veces las reuniones de jóvenes son bastante ligeras en el sentido de los temas que se tocan, ¿no? Muchos tocan el mismo tema reiterativo una y otra vez: ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? O cuídate de la fornicación, cuídate de la fornicación, cuídate de la fornicación. Pero no vamos más profundo, no vamos al hecho de por qué tendría que cuidarme de la fornicación, por qué tendría que estar tan preocupado con quién me voy a casar. Y esto, al final, todo esto y las demás cosas emanan desde el mismo punto, porque al conocer a Dios, su carácter y sus perfecciones, entonces eso
tiene que influenciar nuestra vida en todo aspecto de ella. Entonces queremos formar doctrinalmente al joven, queremos acompañarle, un acompañamiento constante en la vida del joven, es decir, una mentoría, un tutelaje, pero sin descuidar o sin olvidar que la labor principal, la responsabilidad primaria de discipular al joven es de los padres. ¿Sí? La responsabilidad de los padres no termina cuando el niño se convierte en adolescente, ¿no? La responsabilidad del padre continúa y termina, bueno, realmente nunca termina, pero termina de una manera oficial cuando ese joven o esa señorita empiezan una nueva familia ya y se separan de su familia primaria, pero mientras tanto la responsabilidad principal de la educación y del discipulado de un joven es de sus padres. Claro, ¿qué hacemos con un joven que viene de una familia incrédula? Pues ahí entonces donde entra a tallar el líder de jóvenes, los tutores, los mentores del Ministerio de Jóvenes, que son matrimonios adultos, cristianos maduros en la fe, que acompañan, que ayudan, que aconsejan. Entonces queremos modelar un esquema de rendición de cuentas, un esquema Pablo-Timoteo, o Bernabé-Pablo, como quieras llamarlo, o Josué, o Moisés-Josué, o Elías-Eliseo, la pareja que te guste más, hermano, no hay problema. Pero queremos enfatizar un modelo de padrinaje, de tutelaje, de mentoría, llámalo como quieras, vuelvo a repetir, en el cual una persona adulta, madura en la fe, está acompañando a un joven, a una señorita, obviamente. Siempre se prefiere que sea un matrimonio, siempre se prefiere que sea un varón acompañando a un varón, una señorita acompañando a una dama, una hermana acompañando a una señorita, hablándoles y pidiendo cuentas a los jóvenes y enseñándoles a los jóvenes desde muy temprano a rendir cuentas, ¿sí? Porque eso es algo que siempre decimos en la iglesia, hay que rendir cuentas, pero mucha gente ya viene con el chip de que no, esas cosas son mías y no tengo por qué contarlas a nadie, y cambiar eso es muy difícil. Pero vuelvo a repetir, si estamos trabajando con jóvenes, estamos modelándolos en esa manera de pensar, va a ser más fácil para ellos rendir cuentas si se les enseña desde el inicio que así es como deben de ser las cosas. Los jóvenes, hermanos, no necesitan niñeras ni chaperones, ¿sí? No necesitan gente que esté ahí atrás mirando, soplándoles la nuca, ¿no? de todo lo que están haciendo, ¿no? No, necesitan mentores. No necesitan personas que le digan, ¿a dónde has salido? ¿Y con quién has hablado? ¿Y cuántas veces has usado el celular? No necesitan gente así. No necesitan policías en la iglesia. Necesitan, hermanos, mentores que con sabiduría les aconsejen. Yo me acuerdo que en mis épocas, hermano, habían diáconos en la iglesia que les teníamos miedo, hermano. Los jóvenes teníamos miedo a los diáconos. ¿Por qué? Porque tú no sabías, en cualquier lugar de la calle aparecían ahí escondiditos bajo un arbusto, te estaban mirando ahí, observándote, ¿no? Y cuando salíamos de la iglesia, a veces el grupo, ¿no?, de los jóvenes, salíamos de la reunión de jóvenes, salíamos ahí a tomar un jugo, a comer una salchipapa o algo, ahí ya veíamos a la otra esquina, veíamos ahí un par de diáconos que ellos pensaban que no nos dábamos cuenta, ¿no? Ellos como que estaban caminando ahí, pero no estaban caminando, porque iban y luego regresaban otra vez y siempre estaban ahí mirando lo que hacíamos, ¿no? ¿Con quién hablábamos? ¿Qué hacíamos? Y bueno, era su manera, ¿no?, de mostrar el celo de Dios, pero pienso que no es una manera correcta, porque al final lo único que hacían era que le tuviéramos miedo o fastidio un poco, pero no realmente confianza. Entonces, los jóvenes no necesitan ese tipo de personas, necesitan más bien mentores, a los cuales ellos sepan que pueden acudir a pedir consejo, ¿no? Eso es algo importante. Muy bien, hermanos, tuvimos que hacer un pequeño cambio de escenario. Sigamos. Le decía, la verdad, hermanos, en el ministerio hay jóvenes a los cuales no se les va a poder discipular. No tanto porque no tengamos el deseo, porque no entiendan las verdades doctrinales, sino porque realmente nunca van a tener el deseo de dejarse conocer, de aperturar su vida, de rendir cuentas, de tener el interés realmente por la palabra del Señor, por crecer. Eso pasa en todos lados, no solamente los jóvenes, sino en general en todo tipo de personas dentro de la iglesia. Entonces, un poquito para que usted pueda también no frustrarse en el ministerio, que hay personas a las cuales, pues, hermanos, por más que uno haga el esfuerzo, no van a responder adecuadamente, no van a cambiar. Entonces, simplemente enfoquémonos en las personas en las cuales realmente sí hay el deseo, sí hay la apertura, sí hay esta flexibilidad de ser enseñables y de poder entender y comprender. Entonces, enfoquémonos en este tipo de personas. Un ejemplo muy importante que podemos ver en la palabra del Señor es en Pablo y Timoteo, ¿no? Seguramente había muchos jóvenes en la época de Pablo y muchos jóvenes a los cuales Pablo pudiera haber enseñado o adoctrinado o mentoreado, pero vemos que lo hizo con Timoteo. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16 y vamos a leerlo, los primeros versículos de este capítulo, para que usted pueda tener una idea más clara. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego.
Y mira, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que se fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este es el inicio de la historia de Pablo y Timoteo, como este maestro y discípulo que hemos conocido en la palabra de Dios, y a lo largo de todas las cartas o de muchas de las cartas de Pablo vamos a ver esa relación, cómo se iba fortaleciendo, cómo se iba magnificando, al punto que Timoteo llega a ser uno de los líderes más cercanos de Pablo, considerado por Pablo como su hijo espiritual, un hombre joven que entendió la bendición que había recibido de parte de Dios de poder caminar al lado del gran apóstol Pablo, y aprendió y recibió todo lo que Pablo tenía para enseñarle y se sometió a él, y esta es una historia muy bonita, ¿no?, que podemos utilizar nosotros como inspiración para poder saber qué tipo de jóvenes tenemos que seleccionar. Y eso no es ser selectivo, hermanos, no es ser selectivo, es saber invertir el poco tiempo que tenemos en corazones realmente enseñables, que realmente van a aprovechar lo que estamos haciendo. Por supuesto, les predicamos a todos, aconsejamos a todos, somos amables con todos. Si alguien nos pide una ayuda, pues estamos ahí para ayudar, pero ¿en quién quieres invertir tu tiempo? ¿En qué joven quieres derramar tu corazón? ¿En qué joven quieres invertir? Obviamente en un joven que quiere aprender, que quiere conocer, que tiene potencial, no solamente el potencial, pero el corazón de poder seguir los pasos, las pisadas, ¿no?, que tú puedes guiarle, ¿no? Mira, y eso es importantísimo. Ahora, ¿por qué es importantísimo esto? Porque de alguna manera, hermanos, dentro del ministerio, tú vas a trabajar con muchos jóvenes, pero te vas a enfocar en algunos. No puedes darle el mismo tiempo de atención a todos, ¿no? A veces tenemos una idea equivocada y pensamos, no, yo tengo que hablar con todos y tengo que quererlos a todos. Y sí, no estamos hablando del cariño, el cariño es igual para todos, pero usted tiene que enfocarse en un grupo. Lo hizo Jesucristo con sus discípulos y usted también tiene que hacerlo. ¿Quiénes son esos jóvenes en los cuales usted se va a enfocar? Pues aquellos que van a conformar tu equipo de liderazgo, con los que te van a apoyar, con los que vas a trabajar dentro del Ministerio de Jóvenes. Es recomendable siempre que el liderazgo del ministerio, es decir, quien está a cargo del ministerio, sea una pareja, ¿no? Una pareja con hijos que entiende cómo tratar con los niños, que entiende cómo tratar con los jóvenes. No necesariamente tienes que tener hijos jóvenes para dirigir el Ministerio de Jóvenes, pero sí tener hijos lo mejor, porque eso te forma en la paciencia, te forma en el amor, en la tolerancia, en los requisitos que se requieren para poder trabajar con personas. Y obviamente una pareja, un matrimonio, para evitar pues conflictos de interés y cosas así, ¿no? A veces se coloca como líder de jóvenes a un hombre soltero, y este hombre está más preocupado en conseguir pareja de entre las señoritas que en ministrarlas, ¿no? Y eso genera muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos, o viceversa. A veces he visto señoritas encargadas del Ministerio de Jóvenes que lo único que hacen es, o lo único que sucede ahí es crear conflicto, porque los mismos jóvenes están interesados en ella y se traspasa el límite el límite de autoridad, y encima pues una mujer no puede tener autoridad sobre varones, así que eso genera todo un caos. Es recomendable asignar matrimonios de la iglesia como tutores o mentores de los jóvenes. Hablábamos acerca de esto, mentores, hombres y mujeres, matrimonios que estén aconsejando a jóvenes, que no necesariamente están todas las reuniones de jóvenes con ellos, pero saben los jóvenes que son personas a las cuales pueden acudir para pedir consejo. Seleccionar un equipo de jóvenes que muestre fidelidad, idoneidad y buen testimonio para que se encarguen de algunas labores de ministerio, ¿no? Como vemos en Pablo y Timoteo. Pablo seleccionó a Timoteo y se dice de Timoteo que los hermanos de las iglesias de Iconio y Listra daban buen testimonio de él. Así que este era un muchacho trabajador, era un muchacho servicial, era un joven que daba a la gente buen testimonio de él. Entonces Pablo tomó a este joven, no tomó a otros, lo tomó a él por esas características: fidelidad, idoneidad y buen testimonio, para que se encarguen de algunas labores del ministerio. Sí, obviamente no lo vamos a poner a predicar, pero sí pueden encargarse del programa, de las dinámicas, de las ofrendas, de los anuncios, de la música, de muchas otras labores del ministerio. Entonces, con este equipo usted quiere reunirse periódicamente para conversar acerca del ministerio, escuchar mejoras, escuchar opiniones, poder planear cosas con ellos, enseñarle cómo se hace el liderazgo, cómo se planean las cosas, cómo se ora,
ora, cómo se busca dirección de Dios. Supervisar de cerca si tienes un equipo de alabanza, supervisar de cerca, hermanos, porque a veces algunas iglesias tienen un equipo de alabanza de jóvenes y otros el equipo general de la iglesia. Entonces, y este equipo de alabanza obviamente no está bajo la circunscripción del Ministerio de Alabanza General de la iglesia, y a veces ni lo supervisa el Ministerio de Alabanza de la iglesia, ni lo supervisa tampoco el líder de jóvenes. Entonces no sabemos quién lo va a hacer. Y cuando no sabemos quién lo va a supervisar o quién lo está supervisando, pues al final hacen lo que sea, ¿no? No hay un control de la vida espiritual de esos jóvenes. Entonces manténgase siempre supervisando de cerca al equipo de alabanza, si es que lo tienen los jóvenes. Delegue responsabilidad en el equipo, pero no deje de supervisarlos, ¿no? No deje de conversar con su equipo, de aconsejarles, de ministrarles con la palabra. No solamente son reuniones de coordinación, son reuniones de ánimo, son reuniones donde usted puede compartirles la palabra, abrirle su corazón con respecto a cómo se siente con los jóvenes, para que lo conozca más usted, para que usted los conozca más a ellos. A veces las reuniones de coordinación no necesariamente tienen que ser en el templo, puede ser en un café, puede ser ahí en un pequeño lugar, una juguería, donde pueden tomar un jugo, pueden conversar con sus líderes, escucharlos, pasar tiempo con ellos también. Esas son cosas importantes. Pasar tiempo con los servidores, pasar tiempo con los líderes, es importante que el líder tiene que hacer. Pablo hablaba de Timoteo a los hermanos y decía en 1 Corintios 4:17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo se va desarrollando la relación entre Pablo y Timoteo, y cómo este joven, que al inicio era un muchacho nada más que Pablo le toma como un ayudante o como un discípulo, empieza a convertirse ya en una persona importante para Pablo, que va creciendo, que su aprovechamiento va siendo manifiesto a las personas, ¿no? 1 Corintios 6:10 dice: si llega Timoteo, mirad que está con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo, dice. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Lo que importante es que el líder no solamente da oportunidad, ¿no?, a jóvenes, sino que le da su respaldo, le da su apoyo y lo reconoce, ¿no? Lo reconoce delante de la iglesia, para que entienda la iglesia que esos jóvenes son líderes en formación, son personas que están siendo formadas, que en algún momento van a dedicarse a la obra del Señor, que en algún momento van a tomar autoridad, van a tomar liderazgo, pero que la gente entonces los empiece a ver como potenciales candidatos, oren por esas personas. Y eso es importante, hermanos, darle un sentido de propósito, de destino a los jóvenes. Decirle: hermanos, ustedes están acá, están siendo formados, algún día ustedes van a estar llevando adelante la obra del Señor, cuídense, ¿no? Hagan la obra del Señor, y aconsejarles, ¿no? Como un padre, como un hermano mayor, aconsejarles, guiarles, mentorearles, señalarles las cosas que también están mal para que las hagan mejor, alentarles en las cosas que están haciendo bien, darles ese respaldo, ese apoyo ante la iglesia, para que la juventud no se desanime, ¿no? Para que sigan adelante en la obra del Señor. Queremos definir una estrategia de trabajo integrado, ya hablando del ministerio en sí, no solo del liderazgo. Trabajo en dos niveles, es decir, actividades de adoración y enseñanza de la palabra de Dios, actividades espirituales, y también actividades de comunión y fortalecimiento de las relaciones. Ambas actividades pueden realizarse durante el mismo servicio y también pueden realizarse de manera separada, es decir, tener una reunión de adoración, de oración, de estudio de las escrituras, y también otras reuniones que tengamos de comunión, de coinonía, de dinámicas, de pasar tiempo con los jóvenes, ¿no? A veces solíamos hacer, por ejemplo, anteriormente en algún ministerio de jóvenes que trabajaba, solíamos tener nuestro servicio donde no hacíamos demasiados juegos, realmente una que otra dinámica y relacionada con el tema que íbamos a tratar. Teníamos un tiempo de oración, un tiempo de estudio de la palabra, un tiempo de alabanza, y cuando terminaba el servicio salíamos a comer, ¿no? A veces los jóvenes salen de por sí, pero nosotros salíamos con ellos, ¿no? Organizábamos ahí algo, nos íbamos a comer con ellos y pasábamos ahí 1 hora, 2 horas riendo, conversando, actividades de comunión, de fortalecimiento. Entonces, esas dos cosas son importantes, hermanos, tanto el área espiritual como el área también de comunión es importante para poder ganarnos el corazón de los jóvenes, para poder estar cercanos a ellos, conocerlos y saber un poco más acerca de ellos. Trabajo en 2 etapas: eventos que marcan la vida de los jóvenes y
procesos que desarrollan carácter. Es decir, el Ministerio de Jóvenes no solamente debe de desarrollarse en torno a actividades que desarrollen la vida espiritual y la vida de comunión, pero también a lo largo del tiempo debe desarrollarse en etapas, es decir, una etapa, eventos que marcan la vida de los jóvenes, campamentos, retiros, viajes misioneros, salidas evangelísticas, eventos, cosas que suceden en algún momento y que pueden marcar la vida del joven, y luego procesos de discipulado, reuniones en la célula, cursos, que donde se fortalece lo que se recibió, lo que se aprendió en ese evento, y una vez que termine ese proceso, otra vez un evento que marca otra vez la vida del joven, y vamos llevando de procesos, procesos a lo largo de la vida del joven. Si usted se da cuenta, eso sucedió también con la vida de Jesús y sus discípulos. Hubieron eventos que marcaron la vida de los discípulos del Señor, como por ejemplo el monte de la transfiguración, como por ejemplo cuando Jesús los envió de dos en dos, como por ejemplo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, o cuando Jesús hizo un milagro en el alta mar, ahí en la barca con los discípulos. Y hubo momentos de aparentemente tranquilidad, donde no hubo milagro ni no hubo nada, sino simplemente la compañía constante de Jesús con sus discípulos. Y eso lo podemos ver en los evangelios, porque en los evangelios usted se da cuenta que no está toda la vida de Jesús con sus discípulos. Hay eventos nada más que se muestran allí. ¿Y qué sucedió después? Momentos de tranquilidad, momentos de reposo, momentos de conversaciones que nunca sabremos porque no están escritas, pero sabemos que Jesús conversaba con sus discípulos, pasaba tiempo con ellos, oraba con ellos. Entonces, momentos de procesos de transformación, y seguidos por eventos también que marcan la vida. Entonces, tenemos que simular o emular este tipo de actividades dentro de nuestro Ministerio de Jóvenes y organizarlo de esa manera. La fuerza que le va a dar en nuestro ministerio es cuando nos integremos con la iglesia local, cuando los jóvenes empiecen a trabajar, involucrarse dentro de la iglesia local en otros ministerios, no solamente en el ministerio de jóvenes, y por ende fortalecer sus relaciones con la iglesia y plantarse aún más profundo en la casa de Dios. La base del ministerio es el mentoreo constante. ¿Sí? Constantemente mentorearles, ayudarles, aconsejarles, animarles. Eso es parte importante que va a ser un ministerio fuerte. Primero con lo de Timoteo capítulo 4 del verso 12 al 13 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, un verso que todos conocemos, sino sé ejemplo, dice, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y este pasaje es muy bonito porque no solo motiva a los jóvenes, pero nos dice en qué debe estar ocupado el joven. ¿En qué debe estar ocupado el joven? Y queremos utilizarlo esto como una base para el ministerio. ¿Qué propuestas hacemos nosotros o qué propuestas damos de temas a tratar para un ministerio de jóvenes? En primer lugar, nuestra identidad en Cristo, ¿no? El Evangelio. El joven tiene que conocer el Evangelio, hermanos. Tiene que conocer el Evangelio. Tiene que saberlo, tiene que escucharlo. No solamente cuando recibió a Cristo Jesús, sino todo el tiempo tiene que escucharlo, conocerlo. También queremos enfatizar nuestro ejemplo en Cristo, es decir, un carácter santo, ¿no? Como dice Pablo aquí, sé ejemplo. ¿En qué? En nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro amor y espíritu, y en nuestra doctrina y vivencia, es decir, nuestra fe y pureza. Entonces, estoy dándote propuestas de temas, pero más que nada propuestas de categoría de temas, ¿no? Dentro de este tema, por ejemplo, dentro de Conociendo el Evangelio, puedes tocar muchos temas evangelísticos, donde hablan del Evangelio, donde cuando entramos en la categoría de un carácter santo y nuestras palabras, por ejemplo, podemos hablar de muchas cosas, pues de la mentira, de la hipocresía. Cuando hablamos de la conducta, podemos hablar de una conducta santa, de una conducta piadosa del joven. Cuando hablamos acerca del amor y del espíritu, igual. Cuando hablamos acerca de la doctrina y de la vivencia, la fe y la pureza, de la pureza sexual, y todas estas cosas. Entonces, ahí, dentro de cada categoría podemos enfatizar más temas. Y también nuestro servicio en Cristo. Es decir, no solamente quiénes somos en Cristo, no solamente qué debemos ser en Cristo, sino qué debemos hacer en Cristo, nuestro servicio. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate, dice, en la lectura, en nuestra vida devocional, en la exhortación, es decir, nuestro amor por los demás, porque la exhortación no me exhorto a mí mismo, exhorto a otras personas, nuestro amor por los demás y nuestro servicio a los demás. Dice, ocúpate en la lectura, el devocional, la exhortación, el amor y la enseñanza, el servicio a los demás. Entonces, esto ya es algo que cambia nuestro paradigma, ¿no? Y el joven empieza a entender que no somos llamados, que el joven no solamente es llamado a recibir, sino que el joven es llamado a dar. El joven tiene que aprender a dar, tiene que aprender a servir también a otras personas y crecer en ese sentido, ¿sí? Eso es importante. Muy bien,
Cuando pensamos en el financiamiento del Ministerio Juvenil, tenemos que recordar que normalmente los ministerios de jóvenes, hermanos, y bueno, muchos otros ministerios también adolecen de presupuesto para las actividades, ¿no? Normalmente el dinero no es algo que sea un recurso abundante en las iglesias locales, normalmente los presupuestos son bastante ajustados y los ministerios de jóvenes pues no son la excepción. Ahora, lo que se suele hacer y se puede hacer es recolectar ofrendas durante los servicios de jóvenes, pasar la canasta de ofrendas para poder recolectarlas durante los tiempos de servicios sabatinos. Sin embargo, se debe dejar claro a la juventud de que esto no reemplaza obviamente los diezmos y ofrendas que los jóvenes que son miembros de la iglesia deben de dar como parte de su mayordomía cristiana. Y también se debe de enseñar a los jóvenes la mayordomía cristiana como parte del discipulado, como parte en algún momento de las reuniones sabatinas, para que ellos puedan tener claro que también no solamente se acercan a la reunión sabatina para recibir, sino que también pueden dar, no solamente sirviendo, sino también con sus finanzas. Probablemente sea un poco difícil esto si hablamos de un ministerio de adolescentes, pero si hablamos ya de un ministerio de jóvenes, jóvenes adultos, pues perfectamente los jóvenes ya son independientemente o financieramente independientes. También, en algún momento, se puede realizar actividades económicas previa coordinación con el pastor de la iglesia, con los líderes. ¿Por qué? Uno, porque normalmente cuando se hacen actividades económicas, y recomiendo que se puedan hacer en algún momento para viajes misioneros, para actividades evangelísticas o para campamentos, se suelen hacer actividades para subsidiar a algunos jóvenes que no pueden costear los gastos de esa actividad o para disminuir el costo de los gastos individuales de cada una de las personas que van a participar. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele utilizar o aprovechar la membresía de la iglesia y se ofrecen almuerzos o desayunos o panes o algo así. Y normalmente se suelen vender los domingos, ¿no? Después de los servicios, entonces siempre es necesaria una coordinación con el pastor, con los demás ministerios de la iglesia, para que no crucen actividades, ¿no? Para que no se crucen las actividades o para que no se hagan muy seguidas, porque eso también es de alguna manera un poquito, puede ser el malestar para la iglesia y también una carga, ¿sí? Entonces no queremos todas las semanas estar vendiendo cosas, sino que debe ser solamente algo de manera eventual, previa coordinación, para poder realizarlas sin ningún problema. Entonces, si se hace así, no hay ningún problema, hermanos, en que se pueda realizar con el objetivo, obviamente, de conseguir fondos para alguna actividad específica, ¿sí? Ya para cosas mayores, pues la iglesia debería estar dispuesta también a ayudar, a apoyar en algo que se requiera. Por ejemplo, comprar algún equipo que se ha malogrado, o arreglarlo, o algo por el estilo que sea demasiado caro para que se pueda subsanar solamente con una actividad económica, pues la iglesia local debe de también participar en ese sentido, ¿sí? Eso es con respecto al tema del financiamiento. Luego, sigamos avanzando, ¿no? en los demás temas que queremos ver, y aquí vamos a hablar acerca de la segregación. Una distribución adecuada de un ministerio de jóvenes sería de la siguiente manera, hermanos. Un grupo de adolescentes de 13 a 17 años, los menores de 13 normalmente todavía forman parte de la escuela dominical, jóvenes menores de entre 18 a 25 años y jóvenes adultos de 26 años en adelante, ¿no? Hasta que normalmente se casan o algunos se casan y se quedan en el Ministerio de Jóvenes participando como mentores, como tutores, no hay ningún problema. Recuerda que queremos que el ministerio sea variado, que no sean islas dentro de la iglesia, sino que haya la comunicación con los demás miembros de la iglesia, y se enriquece cuando hay jóvenes casados, matrimonios jóvenes que se quedan en el ministerio de jóvenes. Eso enriquece el ministerio, ayuda a los que son solteros. Una mayor segregación que estos tres niveles no es tan bueno, porque fortalece más bien la idea de las islas entre cada una y divide demasiado los esfuerzos. Ahora, algo que sí quiero aclarar, hermanos, es que si bien es cierto, podemos segregar el ministerio de jóvenes en tres grupos en este caso, o en dos, o en los grupos que al final usted decida hacerlo, eso no significa que son tres ministerios. No enfoquémoslo como ministerio de adolescentes, ministerio de jóvenes menores, ministerio de jóvenes adultos. No, ¿por qué? Porque realmente no son tres ministerios, es un solo ministerio de jóvenes, pero dividido en tres grupos, en tres segmentos, en tres porciones, de acuerdo a la edad. ¿Y qué significa esto? Que el ministerio de jóvenes en general debería ser liderado por una misma pareja, tal vez un pastor de jóvenes o un líder pastoral o un anciano de la iglesia con su esposa liderándolo, y en compañía de tres parejas, y en este caso si dividimos el ministerio en tres grupos, tres parejas líderes, uno por cada grupo, uno que lidera a los adolescentes, uno a los jóvenes menores, uno a los jóvenes adultos, pero los tres coordinando con el pastor de jóvenes
un solo ministerio. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo tiene que ser coordinado. No queremos que se formen islas independientes, es decir, que los jóvenes no se hablen con los adolescentes no se hablen con los jóvenes, ¿me entiendes? Y ninguno de ellos se hable con la iglesia. No, no, queremos que estén integrados, unidos. Entonces es necesario que una sola cabeza coordine todas las cosas del ministerio. Por supuesto, cada uno tendrá sus propias particularidades, pero se puede trabajar muy bien los mismos temas, pero adecuándolos a cada edad. El pastor de jóvenes o líder juvenil debe coordinar con los demás las actividades unidas, y cuando hablamos de actividades integradoras con la iglesia local, todo el ministerio junto debería trabajar. Es decir, si va a haber una actividad evangelística de la iglesia, entonces grupo adolescente, grupo de jóvenes menores, grupo de jóvenes adultos, todos juntos, coordinados con el pastor de jóvenes o líder juvenil, todos trabajando, apoyando, siendo parte de la iglesia local. Eso es lo que queremos lograr. No queremos que cada grupo tenga su propio líder y cada uno apunta a su propia visión y cada uno hace sus propias cosas. Ya, eso no queremos. No queremos eso. Queremos que todo se trabaje en una unidad, ¿sí? En una unidad. Eso es lo más importante. Muy bien, sigamos entonces con los siguientes temas y ahora vamos a ver el manejo de conflictos y problemas en el ministerio juvenil. Una de las cosas que tenemos que tener claro, hermanos, es que cuando trabajamos con jóvenes, la Biblia nos enseña que una de las características de la juventud muchas veces que se presenta es la necedad. Es decir, el joven a veces, pues hermanos, puede ser impetuoso, puede pensar que sabe todas las cosas, su juventud, su fuerza, le juega una mala pasada y puede pensar que realmente puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y que la generación anterior, los mayores, son viejos, son ancianos, no saben cómo funciona el mundo, y en nuestra impetuosidad, en nuestra juventud, en nuestra fuerza, podemos equivocarnos grandemente. Proverbios 22:15 nos habla acerca de eso, ¿no? La necesidad está ligada al muchacho, ¿no? Pero la corrección nos puede ayudar. Muchas veces también encontramos, justamente debido a esto, debido a la necedad, debido a la inmadurez, al hecho de que los jóvenes a veces son impetuosos, inmadurez espiritual, inestabilidad emocional, ¿no? El área sentimental todavía no se han consolidado, le gusta una chica, luego le gusta otra, o tal vez sufre una decepción amorosa. Muchas cosas pueden pasar. Luchas también con el área sexual. Entonces, dado que los jóvenes conviven, ¿no?, entre ellos y tienen actividades en común, entonces va a pasar, es inevitable que jovencitos se enamoren, por ahí se pelean, por ahí uno le gusta al otro y a otro también le gusta. Entonces surge y pueden surgir y van a surgir problemas o interpersonales, conflictos interpersonales y hasta incluso situaciones de pecado. Entonces, el líder de jóvenes tiene que estar preparado para esto, tiene que estar capacitado en cuanto a la consejería, en cuanto a las luchas de los jóvenes, ¿sí? Hay muchos libros, materiales buenos, la lucha de cada hombre joven, la lucha de cada mujer joven. Hay muchos materiales que usted puede consultar y puede capacitarse para poder trabajar con la problemática de la juventud. Sin embargo, es muy bueno que los líderes de jóvenes, el pastor de jóvenes, modele una cultura de perdón, de sinceridad y de amor, ¿no? Podemos seguir el ejemplo de Timoteo, de las enseñanzas de Pablo a Timoteo, podemos seguir el ejemplo de Proverbios capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, podemos hablar de Eclesiastés, podemos hablar de muchos ejemplos de jóvenes en la palabra de Dios, jóvenes íntegros, jóvenes prudentes, como ejemplo, ¿sí?, para enseñar a la juventud a comportarse de una manera honesta, íntegra, delante del Señor, actuando en amor, actuando con sinceridad y también con la predisposición a perdonar. Porque, como te digo, pueden surgir y van a surgir circunstancias difíciles. Entonces el líder de jóvenes tiene que estar preparado para solucionar los conflictos tan pronto aparezcan y no permitir que esto pueda escalar y causar grandes perjuicios dentro del ministerio. Los jóvenes hermanos son responsables por su propia vida espiritual. Sí, es algo que el líder de jóvenes, el pastor de jóvenes, tiene que dejar claro. No cometamos el error de infantilizar a los jóvenes, decir, no, ellos no saben, ellos no entienden, ellos no comprenden. No, por supuesto que entienden y por supuesto que comprenden. Y si bien es cierto, los jóvenes pueden tener tutores, los jóvenes tienen sus padres, algunos de ellos, tienen su pastor, tienen sus líderes,
Cada joven es responsable por su propia vida espiritual. Nadie va a responder por un joven, sino ese mismo joven, esa misma señorita. Entonces, si yo entiendo que soy responsable de mi propia vida espiritual, voy a cuidar mi testimonio, voy a cuidar mis palabras, mis actos, mi vestimenta, en el caso de las señoritas, mi manera de actuar, mi manera de comportarme, cómo me relaciono con el sexo opuesto. Entonces, son cosas importantes y necesarias que el pastor de jóvenes, que el líder de jóvenes, que la esposa del pastor de jóvenes, que la esposa del líder de jóvenes tiene que trabajar. El pastor o el líder con los varones, la esposa del pastor o la esposa del líder con las señoritas, con las damas, enseñándoles, hablándoles, ¿no? Como dice Tito, capítulo número 2, las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes, enseñan la palabra de Dios. Igual los ancianos, enseñando la palabra de Dios a los jóvenes para que puedan comportarse de una manera correcta. La palabra clave acá es, hermanos, mitigar los riesgos, ¿no? Tratar de evitar los problemas enseñando, ¿no? Una formación correctiva, una formación preventiva antes de llegar a casos tristes, como muchas veces vemos en las iglesias, hermanos jóvenes que caen en pecado, jóvenes que eran grandes promesas para el ministerio, que tenían mucha fuerza, mucho empuje, mucho talento para el Señor, y de pronto, de un momento a otro, aunque no es realmente de un momento a otro, sino que ahí había cosas ocultas allí, caen en pecado y arruinan su ministerio, arruinan el testimonio, causan dolor a la iglesia, porque a veces estamos enfocados solamente en el servicio, o estamos enfocados solamente en los aspectos externos de la vida del joven y no estamos mirando más allá, no estamos viendo a mayor profundidad lo que ese joven está viviendo o esa señorita están viviendo. Termino con una palabra de ánimo, hermanos. El ministerio de jóvenes es algo muy hermoso. La juventud de por sí es una etapa muy hermosa de la vida para dedicarla al Señor, donde tenemos fuerza, donde tenemos ánimo, tenemos empuje, ¿no? Siempre recuerdo con mucho cariño, con mucho gozo, y siempre no puedo evitar esbozar una sonrisa cuando recuerdo mis años de juventud, ¿no? Yo llegué al Señor en 1999, a mis 19 años, y mi juventud realmente la pasé en la iglesia. Bueno, mi juventud ya crecido un poco, pero por lo menos parte de mi juventud la pasé en la iglesia, en conciertos, en campamentos, en retiros, en las obras de teatro, quedándome en amanecida con los hermanos, saliendo a evangelizar, yéndonos a comer después de cada servicio, teniendo amigos de años, muchos de ellos hasta el día de hoy son mis amigos. Tal vez ya no estamos tan juntos como antes, pero nos seguimos viendo, seguimos sabiendo de nosotros, viajes misioneros, momentos muy hermosos, donde hay la fuerza, donde tal vez no hay tanta economía, pero hacíamos malabares ahí para conseguir un poco de dinero, pero había tiempo, había menos responsabilidades, menos obligaciones. Ahora estamos en otra etapa de la vida, hay menos tiempo, menos fuerza también, menos responsabilidades, más responsabilidades, perdón, pero siempre guardamos con mucho recuerdo, con mucho cariño esta etapa de la juventud. Hermanos, la Biblia nos habla que Dios utilizó a hombres jóvenes, a mujeres jóvenes, y no solamente en la Biblia, vemos en la historia también de la iglesia muchas personas que en su juventud se entregaron al Señor y fueron utilizados grandemente por el Señor. Ministerios de jóvenes, hermanos, son saludables y son de gran ayuda para la iglesia cuando se vuelven canteras para los futuros siervos de Dios. Es decir, de ahí salen los futuros pastores, misioneros, líderes, evangelistas, esposas de pastor, y eso es bueno, porque entonces eso significa que el ministerio está haciendo bien su trabajo, está modelando, está discipulando, está entrenando, y la iglesia entonces se está alimentando constantemente de futuros servidores del Señor. Un trabajo en el ministerio de jóvenes, hermanos, también es importante desde el punto de vista del líder, porque prepara a un futuro pastor. ¿Por qué? Porque asemeja mucho la labor de una iglesia, ¿no? Si bien es cierto, yo desde el inicio le dije, siempre tenemos que evitar pensar que el ministerio de jóvenes es una mini iglesia dentro de la iglesia. La verdad es que muchas de las cosas que se hacen en el ministerio de jóvenes es justamente como si fuera una iglesia dentro de la iglesia. Recogemos ofrendas, hay un presupuesto, hay servicios, hay entrenamiento de líderes, cosas que tal vez en otro ministerio no se hacen. Sin embargo, siempre hay que saber guardar los límites y entender claramente, trabajamos dentro del Ministerio de Jóvenes, hacemos actividades dentro del Ministerio de Jóvenes, pero no deberíamos hacerlas distanciados o separados de la iglesia local, sino de acuerdo a la visión de la iglesia local, comprometidos con el trabajo de la iglesia local y haciendo lo que Dios nos manda.
Dios ama a los jóvenes, hermanos. Satanás desea destruir a la juventud, pero Dios ama a la juventud. Y cuando los jóvenes llegan a la iglesia y el ministerio de jóvenes abre sus brazos para recibirles y les enseña la palabra de Dios y los ama y los capacita y entrena, muchos de esos jóvenes, hermanos, llegan a la iglesia del Señor y son son los únicos cristianos de su familia y encuentran una familia dentro de la iglesia. ¿Sí? Conozco muchos amigos, yo mismo cuando llegué al Señor, la mayoría en mi casa no eran creyentes, conozco muchos hermanos y amigos también que llegaban a la iglesia y la iglesia era como su hogar realmente, porque ahí se reían, tenían amigos, eran aceptados, eran amados, y en su casa no, en su casa eran perseguidos también por ser cristianos, entonces se encontraban en el ministerio de jóvenes y en la iglesia un hogar, una familia realmente. Y muchos también, por supuesto, muchos, la mayoría, encuentran su futura familia en la iglesia, ¿no? Conocen a sus esposas en la iglesia. Muchos he visto jóvenes que han conocido a sus esposas en campamentos, en retiros, en reuniones de jóvenes. Bueno, yo conocí a mi esposa en la iglesia, la conocí en el servicio, la conocí en el ministerio de jóvenes. Entonces, eso también es una bendición, es una cosa tremenda que podemos hacer. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el tiempo, todo el trabajo que usted invierte en un ministerio de jóvenes no es en vano. Son jóvenes que muchos de ellos se van a dedicar al ministerio, otros van a formar una familia sólida, otros van a ser siervos y siervas en la iglesia del Señor. Seguramente algunos irán, algunos volverán atrás, pero la mayoría, hermanos, recordará siempre, como lo recuerdo yo y muchos otros, recordará esos tiempos bonitos en la iglesia, en el ministerio de jóvenes. Así que ánimo, que el Señor les bendiga, les fortalezca en este hermoso trabajo con la juventud. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.